Hola hermanos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Voy a hacer un breve estudio del Salmo 41, desde los versículos desde el 1 al 6. Espero que este breve estudio pues os pueda ser de agrado. El primer versículo dice así: Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Si comenzamos la definición de bienaventurado, la podemos definir de la siguiente manera: que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Podemos encontrar sinónimos de bienaventurado, que es feliz o digno de felicidad. Digamos que la bienaventuranza o bienaventurado es una recompensa del bien que hacemos a, a otras personas. Como por ejemplo, en este caso que dice aquí el versículo: el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Él, el Señor, es el que nos guarda y adquirimos recompensa cuando nuestras acciones van en favor de otras personas. Y podemos sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra, recibiendo ese bien que hacemos a los demás. En el siguiente versículo, en el 2, dice así: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Aquí en el versículo 2 encontramos un ejemplo que está en Proverbios 3:18. Dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aquí encontramos que el Señor es nuestro guardador, nuestro protector, y el que nos da vida y vida en abundancia. Dice: será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Estamos siempre guardados bajo la cobertura de nuestro Señor. Y en el versículo 3 dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirás toda su cama en su enfermedad. Aquí encontramos, en el versículo 3 podemos encontrar que aquí describimos a nuestro Señor como nuestro sanador, como nuestro único sanador. Y aquí encontramos un ejemplo en el libro de Éxodo 15:26. Dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. El Señor es el que sana, es el que liberta, es nuestro hacedor. Este versículo, concretamente, el versículo 3, hace mención a lo que se está viviendo hoy día, que si centramos nuestra atención en Él, nuestra fe, nuestra confianza en Él tiene poder para hacer todo lo que es imposible para el hombre, para Él es posible. Nuestra fe sobrepasa lo que es la confianza, sobrepasa lo que es lo humano. Estando firmes en Él y no caer en el desánimo, no caer en
en las circunstancias que se acontecen, sino nuestra única fijación es en nuestro Señor, que es el que realmente, el que sana. Y encontramos en el siguiente versículo, dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí el salmista está clamando misericordia. Misericordia la podemos entender como benignidad o bondad. Estaba clamando la atención de nuestro Señor. Y además, no solamente clamando misericordia, sino que también él reconoce su pecado. En el Salmo 31:10 encontramos como ejemplo que dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Iniquidad la definimos como pecado. La palabra nos la presenta iniquidad, pero su definición, para entenderlo más claramente, es pecado. Y mis huesos se han consumido. Es decir, una vez que el salmista reconoce su pecado, clama misericordia, la atención, porque él reconoce que solo él le puede libertar de la cautividad, de la opresión, de la enfermedad que él tiene a consecuencia de su pecado. Porque Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro escudo, y Él nunca está demasiado ocupado cuando le buscamos y buscamos su rostro y nos humillamos delante de Él. En el versículo 5 nos dicen aquí, maldicen los enemigos. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Aquí este versículo nos está diciendo de las personas que maldicen, que dicen mal de él. Y aquí tenemos como ejemplo que el maldecir o el hablar mal es consecuencia del pecado, en donde no se halla Dios en el corazón de las personas que hablan mal o maldicen a otras personas. En el Proverbios 28:13 dice, en la muerte y en la vida está el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dependiendo de lo que hablemos, sea mal o sea bien, es lo que se recibe. Y todo, aunque no lo creamos, nuestras palabras tienen poder. Aunque visiblemente no lo veamos, pero es un hecho invisible. Y que toda palabra que sale de nuestra boca tiene su consecuencia. Y continúa en Romanos 12:21, como ejemplo, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es un ejemplo que tenemos aquí, que es un mandamiento que el Señor nos pone aquí en su palabra, porque aquí, como en una parte de la palabra dice que si nos ocupamos del espíritu es vida, pero si nos ocupamos de la carne es muerte. Es decir, si nosotros nos aferramos a lo que es en sí la palabra, podemos dar lugar a un crecimiento y a una madurez espiritual y edificarnos y poder edificar a otras personas. Otro ejemplo que encuentro aquí es en 2 de Pedro 2:12. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es decir, las personas ignorantes que hablan mal, que maldicen a otras personas, ignorando de lo que ellos van a recibir.
aunque no lo creamos, los que parece que triunfan haciendo mal, al final caen en su propia trampa. La propia palabra del Señor en un libro de los Salmos lo dice claramente. Y en el versículo 6 dice, y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Aquí están diciendo, hablan mentira al enfermo para reunir información para luego divulgar más calumnia. Nos podemos encontrar con todo tipo de personas, pero nosotros debemos estar firmes y guardar un testimonio, porque el testimonio que nosotros estemos dando es para honrar a nuestro Señor, mostrar nuestra reverencia a Él, recordando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, no olvidándonos nunca, sea la situación que estemos atravesando, sea buena, sea mala, nuestro Señor debe ser el centro de nuestra vida siempre. Y sobre todo en las circunstancias malas es cuando nuestro Señor debe estar más presente en nuestra vida. Como ejemplo, tengo aquí 1 Pedro 3:16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En otra parte, en el siguiente versículo, dice que es mejor hacer el bien siendo la voluntad del Señor que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque nosotros, si decimos que somos cristianos, debemos mostrarlo con nuestro ejemplo, profesando que somos cristianos ante esas personas ignorantes que ignoran la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ser una fuente reveladora y esa luz radiante de nuestro Señor, nosotros debemos ser su reflejo ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Personas que se burlan, que insultan, que pueden decir infinidad de cosas, pero nosotros debemos mostrarnos firmes ante diversas situaciones. Porque dice el Señor en otra parte de su palabra, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y eso incluye muchos aspectos. No solamente sus mandamientos se resume en los 10 mandamientos. Hay muchos más mandamientos que en otra ocasión pues los voy a detallar y los voy a compartir con todos vosotros. Y bueno, hermanos, confío en que este pequeño estudio que acabo de dar del Salmo 41 os haya podido ser de agrado y de bendición para todos. Y nada más, Dios os bendiga y gracias.